no se puede subir canto. Muy bien. Estamos en esta última clase del curso de redacción. Solamente quiero decir para iniciar que les he enviado un documento donde están los roles para las entrevistas. En ese rol de entrevistas, los que están allí son los que ya, con los cuales hemos conversado sobre sus trabajos. Los demás no han cumplido, son 14 de 21, o sea, faltarían 7. En estos días seguramente algunos se van a poner a la hora, ¿no? O sea, en el tiempo de realizar este trabajo. Claro, si no hay entrega de trabajo, sencillamente no hay entrevista. Nelly, ¿tendría usted la gentileza de apagar su micro? Muchas gracias. Entonces, ténganlo bien en cuenta, ¿no? Ténganlo bien en cuenta. Me llamó Rosa Tritaris, mejor dicho, me escribió Rosa Tritaris diciendo que ella no podía en la hora que yo la había puesto, porque llegaba más tarde a las 8 de la noche, entonces voy a modificar en el grupo de ella y ella va a estar a las 8 de la noche. ¿Ya? O sea, no, aparte de eso, no hay otra modificación por ahora. Bien, vamos a hacer una clase final esta noche sobre el tema de la redacción, tratando de hacer no digo síntesis, sino una reflexión final sobre el redactar, ¿no? Sobre qué cosa es redactar. Y claro, así como iniciamos, ¿no? Las clases diciendo que la redacción era un proceso, ¿no? Tenemos que finalizar la clase, este conjunto de clases, volviendo a reflexionar sobre este proceso de redacción. Querido Bruno, no te sientas triste. Después vamos a seguir conversando, no te preocupes. Las clases van a terminar hoy día, pero vamos a seguir conversando. Con todo gusto, con todo gusto. Claro. El gusto va a ser mío, Bruno. Entonces, lo que sucede es que nosotros, generalmente cuando le entramos al tema de la redacción, como ya he dicho, miramos un texto y queremos que ese texto sea claro, que sea coherente, que sea preciso, que sea propio, en el sentido de que las palabras tienen que ser utilizadas con propiedad. Y eso está muy bien. Pero yo vuelvo a reiterarles, ¿no es cierto?, que la claridad es algo que se consigue. Si quieren definir la claridad, ¿no?, podríamos decirla en razón de la redacción, que es una característica de un texto por la cual, hay un impedimento, ¿no es cierto?, de oscuridad. Hay un impedimento máximo de oscuridad. O sea, hay la mayor posibilidad, un texto es más claro cuando tiene mayor posibilidad de ser entendido rápidamente por el que escucha. Pero eso es algo que hay que lograr, ¿no? El texto no es claro porque se escribe. Es claro porque se llega a un producto como parte de un proceso. Y ese proceso supone que nosotros estamos vigilantes de que en el texto no haya incoherencias. No pueden haber contradicciones en el texto. Una persona no puede afirmar o negar algo para después negar o afirmar aquello que justamente constituye lo contrario, ¿no es cierto? Es el principio de no contradicción al interior del texto. Hay que cuidar mucho eso.
Esto que parece que es lógico, sí es lógico, es lógico. Esto que parece ser lógico, que no deben haber contradicciones, ¿no? Lo damos nosotros como un supuesto, ¿no? Y ese supuesto no hay que dejarlo como tal. Cuando uno revisa un texto que ha escrito por primera vez, ¿no es cierto? Por primera vez, o sea, cuando revisa el borrador de su texto, tiene que estar atento a que no hayan contradicciones. Y las contradicciones pueden verse no solamente entre párrafos, ¿no es cierto? O digamos, uno empieza a escribir y después de 3 páginas dice lo contrario, y esas contradicciones son las que más se detectan. Las, lo que menos se detecta son las pequeñas contradicciones. Las pequeñas contradicciones. Entonces, tienen que estar atentos a eso. Lo otro que es requerido cuando usted esté redactando, o sea, tienen que tener oiga señora, discúlpeme este paréntesis, señora Carolina, su cumpleaños fue el 8. Sí, el 8. No, me había olvidado de felicitarla con ocasión del inicio de la grabación de la clase, así que la felicito, pero también era el día del cumpleaños de mi mamá, o sea que ahí, ¿cómo se llama? Me ha movido un poco los conchos, como se dice. Ya, terminé el paréntesis. Ya, cerramos paréntesis. Bueno, entonces, este asunto de la precisión, ¿no? Tiene que ser preciso. También es algo que se logra. La claridad va a ser mayor si es que tenemos mayor precisión. Jamás me van a escuchar a decir a mí, y creo que nadie debe decirlo, que debemos tener una total precisión. No existe eso. Eso no existe. No está en la naturaleza de la redacción ser totalmente precisos. Está en la naturaleza de la redacción ser lo más preciso posible. Eso está en la naturaleza de la redacción. Y la precisión tiene que ver con esta característica de la construcción del objeto, ¿no? Donde el objeto de referencia es un objeto que nunca será totalmente descrito o evocado de manera precisa, de manera totalmente precisa, sino en sucesivos acercamientos. ¿No? Sucesivos acercamientos. Bien. Respecto a la concisión, esta característica de la concisión, ¿no? Está en la técnica de la redacción. Propiamente está en la técnica de la redacción. La claridad va a resultar una característica, la coherencia va a resultar una característica del texto. La precisión va a resultar una característica del texto. La concisión no solamente va a resultar en una característica del texto, sino que es un requisito para que el texto sea preciso y sea coherente. Es bien interesante este caso de la concisión, porque no se pueden utilizar para transmitir con mayor precisión, para transmitir con coherencia y conseguir la claridad, no se puede sino utilizar las palabras necesarias, no menos ni más que ellas. Ni más que ellas. Esta característica de la concisión es muy interesante, ¿no? No alude a la cantidad de palabras que se puedan utilizar, sino a esa cantidad de palabras que se deben utilizar, ¿no es cierto? Sin utilizar aquellas que son innecesarias, ¿no? Y el otro caso es el caso de la propiedad, ¿no? En el manejo del lenguaje, ¿no? Que ya hemos visto que los términos tienen un significado que les es propio y que no puede estar siendo distorsionado. Ahora, ¿por qué estoy haciendo hincapié en las características de la redacción? No solamente porque la claridad es algo que se logra siendo precisos, concisos y propios en el manejo del lenguaje,
¿no? Siendo coherentes en el manejo del lenguaje. Sino que estoy haciendo hincapié en estas características, porque el uso de estas características para la redacción va a revelar el nivel de competencia lingüística. Es decir, cuánto conoce uno su lenguaje como para poder plasmarlo por escrito. Ese es un tema, ¿no?, que si lo miramos desde el otro punto de vista, es decir, si una persona es incompetente, no va a poder escribir bien, porque su uso del lenguaje es sumamente limitado. Las personas que nos dedicamos a este quehacer y tenemos interés en el lenguaje, aunque no necesariamente estamos redactando todo el tiempo, tenemos que tener, por lo menos dentro de nuestras posibilidades, una hora de lectura. Cuando éramos estudiantes en la universidad, ¿no?, teníamos que leer 60 páginas diarias. Era lo mínimo que nos exigían. 60 páginas diarias, ¿no? Ahora que no tenemos las mismas posibilidades por las obligaciones que nos impone la vida, ¿no es cierto?, ¿no? Qué sé yo, pues el trabajo, los hijos, obligaciones de diferente tipo, etcétera, ¿no? Tenemos que reservar para nosotros, ¿no?, de manera personal, ¿no?, una hora de lectura. ¿No? Una hora de lectura en el momento en el cual estimemos nosotros más conveniente. ¿No? ¿Por qué? Porque la lectura lo que trae es un incremento de la competencia lingüística. Y ese incremento de la competencia lingüística, ¿no?, supone que nosotros vamos a realizar mejor nuestros trabajos, no solo de exposición, sino también de redacción, que es lo que interesa ahora. Y hay otro hecho que me ha llamado la atención de la lectura de los textos que le han enviado, ¿no? La redacción, como ya he explicado, tiene que ver con una serie de técnicas que básicamente se denominan puntuación, ¿cierto? Puntuación. Y en los textos que ustedes me han remitido, y les pido disculpas a los que no les he contestado, porque he estado topado de tiempo, ¿no? Topado de tiempo. Lo haré a la brevedad posible. He notado que quieren decir, pero no encuentran el recurso para decirlo claramente. Y uno de los recursos para decirlo claramente tiene que ver con cómo se puntúa. Yo les di 2 criterios de puntuación, ¿no? El primero es, se puntúa cuando la oración está completa. Puede utilizarse el punto ahí. Les dije asimismo que si habían varias oraciones, esas oraciones podían ser separadas por comas. Y si habían demasiadas oraciones, quedaba a criterio de la persona utilizar el punto y coma, ¿no?, para la separación, o si las oraciones eran muy largas también. Y el otro criterio era el criterio de puntuar al interior de las oraciones. Al interior de las oraciones, donde evidentemente ya no se utiliza el punto, ¿no? Pero ese puntuar adentro de las oraciones suponía las separaciones por las comas, por los guiones, por los paréntesis, etcétera, etcétera. Entonces, ese punto, ¿no?, es un punto al cual hay que estar muy atento, porque, fíjese, la puntuación se relaciona. Pues, la mala puntuación puede afectar la coherencia. O lo que es mal la coma y entonces no se entiende de qué estás hablando, ¿no? La coherencia. La mala puntuación puede afectar la precisión, puede afectar la concisión, puede afectar la propiedad en el uso de los textos. Entonces hay que estar muy atentos a esta parte también.
O sea, en el armado, las características de una buena redacción, ¿no? No solamente apuntan a la claridad, sino que a su vez la puntuación apunta a que el texto sea claro, pero porque pasa a través de la propiedad, pasa a través de la concisión, pasa a través de la precisión, pasa a través de la coherencia. La puntuación es un elemento que permite que estas características se plasmen y el texto se vuelva cada vez más claro. Entonces, en los textos que he leído, he notado en general que hay ese problema que hay que solucionar, que hay que enfrentar ese problema. Las ideas están ahí, todos tenemos ideas. A veces las articulamos mejor, a veces las articulamos mal, a veces las articulamos peor. Está bien, perfecto, ya, ¿no? Pero ahí están las ideas, ¿no? Pero el asunto del trabajo del texto mismo, el desarrollo de las ideas, en ese instante hay que estar muy cuerdo, ¿no es cierto? Muy acordado, o sea, muy en cuerda, es lo que quiero decir, ¿no? Muy en cuerda, para poder situar los puntos donde deben darse, las comas donde deben darse, porque si no, toda la claridad que pueden haber obtenido de pensar y pensar y pensar y pensar, se va a volver en oscuridad en el texto. Como ustedes vienen escuchando, el tema de la redacción, y esto le debe interesar a Graciela, ¿no? En especial, es un tema de atención. Los recursos que se dan no funcionan por sí mismos, funcionan en relación con quien escribe, y la característica fundamental para la escritura es la atención. Y aquí me permito darles una recomendación. Si ustedes están escribiendo un texto, no traten de terminarlo en el momento, salvo que las circunstancias lo requieran así, ¿no es cierto? Las circunstancias a veces requieren que uno haga el texto y ya lo mande. No, en general no hagan esto. Dejen reposar el texto. Así como la comida adquiere más sabor cuando se la deja reposando y no se la come inmediatamente, ¿no? Sino cuando coman un arroz con carne, un arroz con pato, y lo comen inmediatamente tiene un sabor, y si lo comen 3 horas después es mucho más rico. Con la escritura pasa exactamente lo mismo. Porque por un mecanismo inconsciente, yo prefiero llamarlo subconsciente, porque la inconsciencia es otra cosa, ¿no es cierto? Por un mecanismo subconsciente, ¿no? Uno va madurando el tratamiento de la materia. Les cuento un caso sobre este punto, ¿no? Les cuento un caso. Me encomendaron hacer un proyecto de ley, ¿ya? Un proyecto de ley sobre las ONGs. Y yo dije, no tengo tiempo, no puedo hacerlo, no lo voy a hacer, no tengo tiempo. Pero fíjate que no sé, me convencieron. En poco tiempo hice un texto. Y cuando lo entregué, me dijeron, esto no es lo que queremos. ¿Y qué cosa es lo que quieres? Quiero esto. No había trabajado el texto y no lo había dejado madurar por la premura. No había que entregar algo para decir que se estaba trabajando el texto, ¿no? No lo había dejado madurar. Ahora le estoy dando vueltas, le estoy contando una experiencia online, ¿no? 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 O sea, ahora que lo he madurado, después de conversar con una persona, con otra, porque hay que conversar con quien sabe, ¿no es cierto?, sobre el asunto, ¿no? Lo he madurado y creo entender mejor, aunque no estoy de acuerdo con el planteamiento que me ha hecho, el que me ha pedido el trabajo. No estoy de acuerdo con ese planteamiento. Me parece que no es viable cómo quiere tratar el tema de las ONGs, pero así lo quiere. No digo que sea un error plantearlo como lo quiere plantear, pero me parece que no tiene viabilidad, ¿no? Que no tiene viabilidad. Entonces, hay que poner los textos en salmuera. Hay que poner los textos en salmuera. Nunca un texto sale de un solo... Bueno, rarísima vez. Los poetas
saben que alguna vez les sale un poema en una, ¿no? En una le sale el poema. Eso es verdad. Eso es. Pero O sea, a veces, no va. permíteme darte una idea. Yo pienso que a veces el madurar mucho un texto también puede echarse a perder, ¿ah? Sí, sí, eso es verdad. Eso es cierto. Esa experiencia también la he tenido yo. He dejado un texto para después, ¿no es cierto? Y después no he podido retomar. O sea, el texto se echó a perder. Hay tiempos, pues. Hay tiempos para hacer madurar los textos. O si no, pierde total interés. No es que no me acuerdo, no es que no quiera, ¿no es cierto? Sino que no me acuerdo, ¿no? O sea, no, ya perdí interés en el asunto, ya, no, esto ya pasó, ya no es. Se pierden los textos. A veces las ideas se tergiversan, es cierto. Y es buena esa puntualización, porque cuando yo digo hay que hacer reposar el texto, ¿no? Nunca la comida se come después de 10 días, ¿no? O sea, tienes que hacerla reposar nada más para ponerte en la mesa, ¿no? ¿No? Para ponerte en la mesa, ¿no? Entonces con los textos pasa lo mismo, ¿no? No hay que descuidar el texto. Porque uno lo haya puesto en reposo, no significa que esté descuidado. Está en un proceso, nada más, es otra cosa distinta. Buena acotación, muy interesante. Desde el punto de vista psicológico, eso es sumamente importante, porque si el reposo te da descanso, ese descanso no es un descanso infinito, ¿no? No es un descanso sin tiempo, es un descanso que tiene un tiempo determinado. A mí que me gusta la cocina, cuando empezaba a cocinar, se me quemaba el ajo, bueno, porque no sabía cuán rápido tenía que revolverlo con la cebolla. ¿No? Ahora lo hago mejor. Mejor nomás, ¿ah? Mejor. Bueno, y le estaba diciendo que en los trabajos que ustedes tienen, ¿no? Fíjense, el trabajo de redacción es como el trabajo de un médico. Todo tiene que estar en equilibrio para que el paciente esté en una situación confortable dentro de su enfermedad, ¿no? Dentro de su enfermedad o su malestar. Todo tiene que estar en equilibrio. Si yo tengo 3 ideas con las cuales voy a desarrollar un texto, no puedo hacer pues un texto sobre la primera idea que me lleve 10 páginas y los otros solamente los refiero en media página. No hay equilibrio. El punto de equilibrio sobre las ideas es importante. Si no, no desarrollen todas esas ideas. Si 3 ideas son las que ustedes han decidido desarrollar, tienen que desarrollarlas de manera equilibrada. Ese es un punto clave en la redacción. Un punto clave en la redacción. Yo me he encontrado ante textos que yo estaba redactando, ¿no? Donde me había preocupado demasiado en desarrollar un tema, porque el tema que a mí me interesaba, y después me doy cuenta de por qué estoy desarrollando tanto este tema, cuando en realidad ese desarrollo no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, en importancia respecto de todo el texto. Respecto de todo el texto. Podrá ser un tema muy importante, podrá ser un temaza, pero yo no estoy hablando de eso. Me fui por las ramas. ¿No? Me fui por las ramas. Muy bien. Ahora, otra de las cosas que también ustedes tienen que tener en cuenta cuando redactan, ¿no? Aparte de estas características que estamos viendo, es el tema de la aceptabilidad. De la aceptabilidad. Chomsky, como le decía en clases anteriores, hablaba de la aceptabilidad del lenguaje, ¿no? Pero a Chomsky no le interesaba el lenguaje como texto, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Estamos elaborando un texto. No le interesaba en su teoría del texto. Sino si las oraciones eran aceptables o no eran aceptables. Tenían un mayor o menor grado de aceptabilidad, etc. Entonces, ese tema de la aceptabilidad, ¿no?, pasa por una estrategia. Eso, ¿de qué voy a hablar? ¿Se recuerdan la primera pregunta que
que les di para la realización del trabajo, ¿no? ¿De qué voy a hablar y a quién? ¿De qué voy a hablar y a quién? No solamente, nunca es de qué voy a hablar y así nomás a secas, no. ¿De qué voy a hablar y a quién? Y si a quién tiene que ver con la aceptabilidad del mensaje. La aceptabilidad del mensaje. Y aquí vamos entrando al tema del circuito comunicativo. Pues. Ese texto que está elaborado para alguien o para un auditorio determinado, que yo voy a redactar y voy a leer, ¿no es cierto?, en el auditorio, o que el auditorio va a evaluar, porque es un informe o lo que fuere, ¿no es cierto? El receptor lo va a evaluar, de repente es un grupo el que evalúa el documento, etcétera, ¿no? O sea, eso supone una estrategia. Mi hija, el día de ayer, o de anteayer, me envió un informe, mi hija es médico auditora, ¿no? Entonces, me envió un documento, ¿no? Donde ella hacía un informe a un superior, ¿no? Un superior, donde ella hacía un informe, y le decía, papá, ¿tú qué opinas del informe? Yo con la manía de lingüista, ¿no es cierto?, leí el informe, se lo arreglé. La pregunta final que le dice, mire, el informe está muy bien hecho. Y se lo estás dirigiendo al jefe de tu oficina, de tu área, no sé cómo será. La pregunta es, ¿qué sabe él de esto? ¿Qué actitudes tiene para contigo? ¿Cuál es la visión que tiene de ti? Porque va a depender de eso la aceptabilidad del documento. Hay casos en los cuales, ¿no?, la aceptabilidad del documento es baja. Y dice, no, a este no le voy a mandar nada por escrito, de frente voy a ir a hablar con él. ¿No? No, le voy a mandar algo por escrito para que quede constancia. ¿No es cierto? A pesar de que yo no me llevo bien, le voy a decir estas cosas por escrito, porque así dejo constancia de lo que estoy diciendo. ¿No? Entonces, cuando uno está armando el texto, está también pensando una estrategia del receptor. Oye, estos son muchachos de 18 años, ¿cómo les vas a hablar acerca de, qué sé yo, pues, del síndrome de catástrofe, como si estuviéramos entre psicólogos? ¿No? O sea, tiene sentido la observación, tiene sentido también preguntarse, ¿no es cierto?, cuál es el auditorio al cual porque eso supone, al cual yo voy a dirigir, ¿no? Porque eso supone que uno envía un documento para que la otra persona entienda. En el caso de mi hija, el documento era clarísimo. Lo que tendría que evaluarse era la actitud del receptor. La actitud del receptor. Estaba muy bien armado. Entonces, esa pregunta, cada vez que se redacta, ¿no es cierto?, tiene que estar presente. La pregunta de ¿a quién dirijo yo esto? Están haciendo una traducción para alguien. O sea, los traductores tienen al mismo tiempo 20 interlocutores. 20 interlocutores. Se agarran con el texto que lo ha producido el locutor X. O sea, el hablante, ¿no? El locutor X. Se agarran con ese texto. ¿No? Pero resulta que el que se lo aman, el que les ha hecho el encargo de traducirlo, es su interlocutor B.
y él es el que va a evaluar la traducción. Entonces, por lo menos tienen 2 o 3 interlocutores. Si es que no tienen más, pues, porque si se trata de un texto antiguo, ¿no es cierto?, tienen interlocutores muertos que están funcionando. Tradúceme una novela de Balzac. ¿Qué pensaba Balzac en ese tiempo? ¿Cómo se entendía este asunto? ¿Qué me lo traduce del francés al castellano? Brillante traducción, llena de notas y de cosas, la traducción, porque tal cosa, tal otra y así. ¿Se dan cuenta? 10 interlocutores. No, los traductores no son políglotas solamente, sino que tienen esa capacidad de hablar con 10 personas o 10 interlocutores al mismo tiempo. Una cosa muy extraña, es eso de la traducción, ¿no? Bueno, entonces ese punto es un punto muy interesante desde el punto de vista psicológico, ¿no? Ese tipo de miradas. Los que tienen relación, por ejemplo, frecuente con personas religiosas, no le pueden enviar un documento, no les puedes hablar de cualquier manera. Lo mismo pasa con los políticos, no les puedes hablar con cualquier manera. Yo estuve en una reunión hace poco con gente del APRA, ¿no? Me llamaron por un asunto, justamente por un asunto de capacitación para congresistas, ¿no? Y el supuesto básico de toda nuestra conversación era que si bien yo no era priista, por lo menos tenía un pensamiento que no era contradictorio con ellos. Lo cual es cierto, pues, ¿por qué me tengo que enfrentar con ellos? También son personas pensantes, son personas. Pero yo tenía que estar muy atento a que estaba hablando con apristas. Y si me hubieran llamado del PPC, estaba muy atento a que me estaba hablando del PPC. Y no es una cuestión de acomodo, porque si me preguntan a mí qué cosa pienso sobre tal cosa, les voy a decir así no les guste, ¿no es cierto? Pero voy a decir. Pero es la estrategia de intercomunicación, ¿no es cierto? Hay una estrategia de intercomunicación. Entonces, en esa estrategia de intercomunicación, este afán de lograr la claridad en el texto, ¿no? tiene componentes, pues. Esos componentes ya hemos hablado sobre ellos, ¿no? Tiene un componente de representación, es decir, ¿cómo me represento yo la realidad? Tiene que ver con el mundo de la cultura, ¿cómo me represento la realidad? Hay momentos en los cuales una persona se niega a hacer un trabajo escrito, ¿no? Les voy a contar un caso después, ¿no? Un trabajo escrito por cuestiones éticas. Por cuestiones éticas. A mí un escritor francés que publica en castellano, ¿no? Me envió una novela suya que era una cosa que tenía un trabajo sobre el poder y la sexualidad. Estamos hablando de un ¿cómo se llama? De un escritor, de un novelista, ¿eh? De un novelista. Sobre la sexualidad, que era realmente asqueroso. Era como él relacionaba el poder. Podía ser muy realista, pero era asqueroso. O sea, esos hechos se pueden dar tranquilamente en el comportamiento humano, se pueden dar. Yo no soporté eso, yo dije, yo no hasta ahí no llego. Y se lo dije. Yo, discúlpame con todo respeto, yo creo que tú le haces caso a tu editor quiere que, te dice que tiene que haber escenas truculentas y que tiene que haber algo de homosexualidad en el texto, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá. ¿No es cierto? Ese es tu editor. Yo soy tu corrector de texto. No voy a seguir con esta novela. No voy a seguir, por razones éticas. No puedo seguir con esta novela. A mí me da asco esta novela, no, me parece degradante. No. Entonces, o sea, tú no podrías, José, de ninguna manera corregir un texto de Jaime Bailey. Perdón, ¿cómo? Tú no podrías de ninguna manera corregir un texto de Jaime Bailey.
No sé, porque como Abel y yo no lo he leído, porque me parece un escritor menor. Entonces, Es que tú has hecho una mención contundente. no, Has no, no, la hablado verdad es que como no lo he leído, no sé si lo corregiría. No, pero el nivel de descripción que tenía, yo tengo el texto acá, porque evidentemente no lo he votado, ¿no? En cualquier momento me lo puede pedir, y, oye, ¿sabes qué? Se le perdieron este hecho, entonces ya se lo enviaré, ¿no? Pero, pero, pero era de un nivel no, era un acto, eran hechos políticos donde la sexualidad se constituía chantaje y la descripción de esos hechos, una cosa es decir que hay chantajes sexuales, ¿no? Una cosa es decir eso, oye, hay chantajes sexuales, ¿no? Porque yo te conozco esta cosa, y otra cosa es que te lo narren, ¿no? O sea, y que esté ahí, dije, no, hasta acá nomás. En mi representación, el tratamiento de los temas y de ciertos temas tienen un punto ético en el cual el hombre o la persona, el redactor, se detiene. Eso está en la representación. Y eso produce actitudes. Claro, mi actitud frente a ese texto es de rechazo. O sea, no, yo no voy a publicar eso. Por ejemplo, yo no corregiría ni haría publicar ningún texto LGTB. A mí eso yo no voy con eso. No, que tú eres un profesional, que hago solamente profesionalmente. No, yo no. No voy hasta ese punto, ¿no? Entonces, eso está en la representación, ¿no? En las representaciones de las personas. Eso de chambe chamba, cuando lo has aceptado, ¿no? Mientras no lo has aceptado, ¿no? Bueno, y lo otro, ¿no es cierto? Es que en las representaciones no solamente hay un ánimo ético, ¿no? No hay un ánimo ético, sino también el enfrentamiento con el texto, ¿no? Supone otro tipo de pactos. Por ejemplo, el pacto económico, ¿no? El pacto económico. Supone un pacto económico. Oye, sí, yo corrijo este texto y te lo corrijo por tanto. ¿Por qué? Eso que parece lógico también está sujeto a un problema ético. Yo no puedo cobrar más de lo que ese texto vale, ni puedo cobrar menos. Si cobro menos, es porque estoy haciendo un favor, una cosa así. Pero éticamente, no puedo cobrar menos. No puede, pues. Es como cuando tú tomas un taxi y la carrera, tú dices, no, yo le pago solamente 15 soles. Vas viendo la carrera y dices, oye, esto es un carrerón, ¿cómo le voy a pagar 15 soles a este señor? Ahora no, yo le pago 18 por esta carrera, porque no sé cuánto. O sea, tienes que tener un límite también. ¿Te das cuenta? Y eso cuando enfrentas el texto, ¿no? Por eso es muy serio, ¿no? O sea, cuando ustedes le dicen, hay que elaborar este texto, hay que analizar el texto y decir, esto es tanto, y después ya es tanto, pues es tanto. O sea, pero pasa por esto, pasa por esa representación. Un tipo de representación, la ética es un tipo de representación, ¿no? También hay otro tipo de representaciones. Les narraba yo, no puedo yo, por ejemplo, el mundo de LGTB, ¿no es cierto? Yo no lo voy a inhibir porque mi cabeza dice eso no existe, eso es una estupidez. Porque los seres humanos están en hay seres humanos que están viviendo esas experiencias, ¿no? Eso sería una tontería. Pero, pero en mi mundo, independientemente de mi valoración, ¿no es cierto? Mi análisis indica que ese no es un tema, ¿no es cierto?, que yo pueda afrontar, ¿no es cierto?, que me parece que es un tema de tolerancia y que no es un tema que esté en el centro de mi desarrollo. Es como decir que en épocas de guerra, ¿no es cierto? En épocas la tolerancia se amplía, ¿no?
La tolerancia se amplía. O sea, ¿por qué? Porque la subsistencia está de por medio, ¿no? Entonces la tolerancia se amplía. Entonces uno agarra la vaca de un vecino y la mata y qué sé yo. Eso no sería en tiempos modernos, ¿no? En tiempos normales, perdón, ¿no es cierto? En tiempos normales. Entonces, a mí esa visión de las cosas, si la puedo entender, puedo comprender a las personas, puedo hacer eso, pero no estoy en plan de difusión de esas cosas. Entonces, no acepto eso. ¿No? O sea, no es mi manera de mirar el mundo. Entonces, eso también entra, ¿no? Eso también entra en las opciones frente a la redacción. O sea, en un texto, la vida está comprometida. El sentido de la vida está comprometido. ¿Ustedes harían un texto que les va a hacer daño a los demás? Por ejemplo, ¿cómo violar a un niño? Manual. ¿Por qué? No, chamba. No. Hay manuales. En Estados Unidos hay manuales para asesinar a alguien, para una cosa loca. Hay antecedentes en diversas agencias internacionales de noticias, por ejemplo, UPI, que ya no existe, que no te publicaba si es que un chancho, por ejemplo, se devoraba una criatura. Claro. Para ellos esa noticia no existía. Así es. Como hace poco, en el Perú hace poco, hace unos 20 o 30 años, ¿no es cierto? Pasar la imagen de una persona muerta, ¿no es cierto?, en un canal, era una cosa impensable. Ni siquiera si estuviera tirado en la calle. Es una cosa impensable. Ahora con la justa a los niños le tapan, ¿no?, esto para hablar de una tontería. ¿No? O sea, hay límites, pues. Hay límites en las cosas. ¿No? Una cosa es la comprensión de un hecho y otra cosa es la aceptación de un hecho. Bueno. Los textos escolares nuevos también son Exacto. totalmente... O sea, yo, por ejemplo, si me llamaran del Ministerio de Educación y me dijeran, a ver, dime cuál es. No, compadrito, llévate tu texto, yo no tengo nada que hacer con él. Que te pago bien. Dime lo que quieras. No. Ese tema es un tema que ahora la sociedad moderna lo mira con... Mira, no importa, chamba es chamba, no. De ti no depende que publiquen este texto, tal otro lo va a corregir, sí, pero yo no, pues yo no voy. Entonces, eso tiene que ver un poco con la lógica, no solamente con el mundo cultural, sino con la lógica con la cual armas tu visión del mundo. ¿Cuáles son tus prioridades? Con la lógica con la cual armas tu visión del mundo. Y entonces, si tú no tienes claro, ¿no es cierto?, que lo particular no puede primar sobre lo general, ¿no? Lo particular no puede primar sobre lo general, ¿no? Entonces tú no vas a armar el texto haciendo prevalecer algo, ¿no es cierto?, que privilegie lo particular sobre lo general. No puede, lógicamente no se puede. Pero si no te importa eso, harás primar pues, lo particular sobre lo general. Dicho en otras palabras, ¿no es cierto?, podrías también pasarlo a otra categoría lógica que dice, no puedes hacer privilegiar lo individual sobre lo social. ¿No? O sea, la lógica también tiene no solamente un componente ético, sino tiene también una responsabilidad, o sea, al aplicar la lógica que está hablando, ¿no?, tiene una responsabilidad sobre la claridad del texto. Sobre la claridad del texto. Es bien interesante, Cortázar, por ejemplo, en una obra muy conocida que se llama Rayuela, ¿no?, se la recomiendo, buen manejo del lenguaje. Hay una parte de Rayuela donde él utiliza el lenguaje sin conceptos. Logra, mejor dicho, intenta y lo consigue. Y lo consigue
tener un lenguaje exclusivamente sensorial, ¿no es cierto? Donde lo que provoca es ese tratamiento del lenguaje son sensaciones, ¿no? Una frase que recuerdo: mientras ella le amalaba el noema, él caía en hidromurias. El lenguaje trata de salirse del criterio nocional y solamente transmitir sensaciones, ¿cierto? Entonces, eso escapa a una lógica racional, pero tiene una lógica lingüística que permite la transmisión de esas sensaciones, porque si no lo hubiera, si no hubiera esa forma, ¿no es cierto?, esa forma lingüística, no estaría escrita, ¿no? No estaría escrita. Entonces, ese hecho también es un hecho que es importante, ¿no es cierto? O sea, los japoneses, y les recomiendo mucho leer traducciones de poesía japonesa o de estilos japoneses, hacen del lenguaje un lenguaje de la sugerencia. Ellos no dicen el mundo es así, sino que dicen algo que sugiere que el mundo es así. Que sugiere que el mundo es así. Entonces inducen mucho a la reflexión, inducen mucho a la profundidad en la percepción de la realidad, ¿no? A la profundidad en la percepción de la realidad. Que la profundidad no solamente en la percepción de la realidad puede ser hacia abajo, sino también hacia arriba, porque hay una realidad supra, ¿no?, humana. Entonces, eso es importante y tiene que ver mucho con las actitudes y con las valoraciones, ¿no? Este mundo cultural es sumamente importante. Es sumamente importante. Este mundo cultural y este mundo lógico es algo a lo cual ustedes tienen que estar atentos, porque va a permitirles tener estrategias para relacionarse con otros, para relacionarse con sus receptores. Y esa estrategia es sumamente importante. Yo, por ejemplo, me he puesto a reflexionar, ¿no?, sobre un tema que es eminentemente estratégico. ¿Hay que hacer versiones de la Biblia o hay que hacer versiones de Dante para ignorantes? ¿No? O sea, para gente que no sabe nada, hay que hacérsela más fácil, ¿no? Pregunta: ¿a quién se la quieren hacer más fácil? Es el receptor, ¿no es cierto? El receptor, ¿no? ¿A quién se la quieren hacer más fácil? ¿No? Es el receptor. ¿A quién se la quieren hacer más fácil? A un ignorante, sí. ¿Quién establece el criterio de ignorancia de la otra persona? Yo he visto tergiversaciones del texto bíblico con el afán de hacerse entender a los demás. Tergiversaciones. Como también había textos tergiversados del Bhagavad Gita traducidos al castellano. Tergiversaciones. Y a veces escucho a unas monjas budistas que con la mejor buena intención te dicen tonterías, ¿no? Estamos hablando de textos sagrados, ¿no? Pero ya, no nos refiramos a textos sagrados, refirámonos a textos que no son sagrados, a textos comunes y corrientes, ¿no? A textos comunes y corrientes, ¿no? O a textos sencillamente literarios, ¿no? Luciano Visconti, este gran director de cine italiano que era homosexual, y hago hincapié en esto, ¿no? Realiza una película que se llamó La muerte en Venecia, que recomiendo ver. La muerte en Venecia. Basada en una obra de Thomas Mann, que se llamaba La muerte en Venecia, escrita en alemán, ¿no? La película es en italiano. Muy buena película, muy cercana. Un solo problema:
tenía esa película. A la relación del encuentro con la belleza, no estoy diciendo con una belleza, sino con la belleza, o sea, una experiencia de la belleza que Thomas Mann trata de explicar en La muerte en Venecia, ¿no? Que es una obra además que trata acerca del descubrimiento de la belleza a través de un adolescente por un músico, ¿no es cierto? Por un músico que había ido en la época de la epidemia a Venecia, ¿no? O que lo agarra la epidemia en Venecia, ¿no? Él descubre el sentido de la belleza, ¿no? De la belleza, ¿no? Él le da un tono homosexual, que no está en la novela. Que no esté en la novela. En otras traducciones de Thomas Mann, cuando las han hecho homosexuales, le dan un toque homosexual a algo que no tiene que ver nada con la homosexualidad. ¿No? Entonces, este tema, ¿no es cierto?, es un tema que tiene que ver con el mundo cultural. ¿No? Tiene que ver con el mundo cultural. Ese tratamiento del texto, ¿no es cierto?, sacado de su contexto, del contexto en el cual Thomas Mann escribe La muerte en Venecia, ¿no? Puede llevarlo a una persona a escribir tonterías acerca de La muerte en Venecia solamente porque se le ocurre, porque es el lector, porque es una persona que tiene que escribir algo sobre Thomas Mann y escribió sobre La muerte en Venecia, que además es una novela corta, no es como La cartuja de Parma, son novelas más voluminosas, ¿no? Entonces, ese punto es un punto que también hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente es el interlocutor. Ahora, desde el punto de vista del emisor, uno tiene una estrategia para enfrentar el texto. Esa estrategia es la que lo va a llevar a tratar el texto con determinadas características, ¿no? A ver, ¿qué palabra es más brillante? ¿Sol o luz? Nos ponemos a pensar, ¿no es cierto? Sol. Sol, ¿no es cierto? Sol. Brillante sol, me parece también. El sol es por naturaleza brillante, ¿no es cierto? O sea, la luz también, pero a la luz nosotros la imaginamos blanquecina. Ah, interesante, ¿no? La luz no la imaginamos dorada, nosotros la imaginamos blanquecina. ¿Puede haber luz dorada? Ah, sí, claro, pero la imaginamos de primera instancia blanquecina. Esos matices pueden ser sumamente importantes en el momento en que uno está escribiendo. ¿Es lo mismo concepto que noción? Y sin embargo se utilizan como si fueran sinónimos, ¿no? No tengo noción de esto. No tengo concepto de esto. ¿Me das cuenta? O sea, ese punto, ¿no? Es un punto importantísimo. Fíjense, no me estoy refiriendo yo ni siquiera al significado de la palabra. Me estoy refiriendo a cómo la entendemos desde el punto de vista, por ejemplo, visual, de la luz, ¿no es cierto? ¿Cuál es más brillante? ¿La palabra luz o la palabra sol? ¿Cuál es más brillante? Y eso no se acostumbra sobre eso no se acostumbra a apreciar el asunto. ¿Cuál es más, disculpen el término ¿cuál es más fina, cojudo o varón? ¿Cuál se utiliza con más fineza? Varón, pues. ¿Se dan cuenta? Y cojudo significa lo mismo, etimológicamente hablando. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir?
Entonces, ese punto, esos puntos, estoy haciendo una reflexión ya no sobre los significados, sino sobre los matices, sobre cómo vemos nosotros, con qué matices vemos las palabras. Entre viejo y anciano, le dimos que el significado es el mismo, ¿no? Pero rara vez diríamos venerable viejo, siempre diríamos venerable anciano, ¿no? ¿Y por qué? Podemos decir venerable viejo, pero la aceptabilidad se entiende, ¿no? Pero si decimos es un venerable anciano, todo el mundo se inclina respetuosamente ante la persona objeto de referencia, ¿no? Entonces, esos matices son importantes. Por ejemplo, cuando uno está en la función referencial, esos matices como que se neutralizan. Pero cuando uno está en la función expresiva o la función apelativa, ¿no? Esos matices en algunos momentos son decisivos para inclinar, para inclinar a la persona favorable o desfavorablemente. La palabra inaguantable es una palabra que significa literalmente que no se puede No te aguantar, ¿no es aguanto, cierto? Que no se no puede te aguantar, aguanto. Claro. ¿no? Que no se puede aguantar, ¿no? O sea, es inaguantable. Esta persona es inaguantable. Nosotros vemos a esa palabra como una palabra positiva o como una palabra negativa. Negativa. Negativa, tiene una carga negativa. Tiene una Claro. carga negativa. Esa persona es inaguantable. Una carga negativa. Es decir, no es el significado lo que está funcionando, ¿no es cierto? O lo que no puede, el que solamente puede funcionar inaguantable, personas que no se aguantan. La connotación la que está destacando. Claro, claro, claro. Pero la connotación está en relación con el significado de la palabra, ¿no es cierto? Está en relación. Pero es algo más, ¿no es cierto? Es algo más que el significado de la palabra. Sí, pues Hoy por primera vez en las clases, que he seguido hasta el momento todas, Dios mediante, he percibido que tú has utilizado un término que a mí me parece que se ajusta a la realidad. Cuando has dicho que el que es incompetente no puede redactar. perdón, ¿cómo? Ah, sí, es incompetente. Claro, entonces lo que tú estás diciendo, y ahí viene la connotación, es que el que no aprende en un momento determinado, yo personalmente creo que no va a aprender fácilmente. Es muy duro. Discúlpame mi franqueza. O No, sea, sí, me explico. O sea, yo te comenté el otro día matemática, física, química, que rehuía, porque la palabra rehuía esos cursos en el colegio, ¿no? Y yo creo que hay otro sector, quizás menos numeroso, o quizá más, no lo sé, pero otro sector que rehuía la literatura, la gramática, ¿no? Los percentiles ortográficos, ¿no? Los signos de puntuación, etc. Entonces, eso no se aprende con tanta facilidad. No creo que se aprenda. Menos redactar, menos redactar. Por eso digo, hoy creo que has puesto el dedo en la llaga, como se dice, ¿no? claro. Creo que todo está, como dice el profesor, en leer. En leer, y ahí ves las puntuaciones, todo, la conformación de las oraciones leyendo, ¿no? Muy Eso de entendí. acuerdo, muy de acuerdo. Leer es la base. Claro. El tema es que, bueno, retomando un cambio amigable de criterios de la clase anterior,
el problema es que desde el punto de vista de las representaciones para meternos en el mundo cultural, nuestra noción del tiempo nos hace ser conscientes de nuestras limitaciones, lo cual está muy bien. O sea, no es lo mismo aprender cuando uno tiene 18 años y entra a la universidad, o cuando está en 15 años y está en secundaria, ¿no? Que aprender a los 60, 50, 60, 70 años. No, efectivamente no es lo mismo. ¿No? Por eso es que las personas que realizan actividades intelectuales a partir de los 50, que aprenden una profesión, tienen mucho valor, muchísimo valor. Pero es un pero amigable, ¿eh? El que voy a decir lo que también tuve yo en la clase anterior, es que si se entiende de que el tiempo termina cuando nos apagan la luz y nos meten en un cajón, entonces, si intentemos eso, entonces nos vamos a resignar a no seguir aprendiendo. Y eso no está bien. Hay que seguir aprendiendo hasta el final y enseñando hasta el final. Y ese final, no sé si sea tan final como lo pintan, pero en fin, no voy a reiterar mis argumentos de la última clase. Pero por lo menos yo me estoy preparando para lo que se viene, después de la muerte. Le llaman muerte, ¿no? Para mí es un tránsito nada más. En fin, un tránsito que tampoco es así tan sencillo como lo cree, ¿no? Pero tampoco puede ser tanta dificultad como para que uno esté jubilado, tiene 80 años y ya no puede seguir aprendiendo. No, sí, hay que seguir aprendiendo. Bueno, pero ya ese es parte de una polémica larga que con don Bruno Expósito continuaremos después que terminen estas clases. ¿No? Muy bien. Un asunto que le da sentido a esta reflexión es que es la importancia del establecimiento de los marcos referenciales. O sea, del campo referencial en el cual se va a mover la escritura. Ninguno de los elementos que he tocado, estos elementos que deben constituir características de la redacción y que además tienen que ver con la redacción desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista lógico, ¿no es cierto? Esto que tiene que ver con el incremento de la competencia lingüística o con el uso de una competencia lingüística ya adquirida, ¿no? Este asunto que tiene que ver con que se armen estrategias respecto de la aceptabilidad o no aceptabilidad de nuestros textos, ¿no? En este caso, escritos, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con el tema de la redacción, pero tiene que ver fundamentalmente dentro del proceso de redacción con el establecimiento del campo referencial. No se puede escribir sobre cualquier cosa de cualquier manera. El campo referencial es fundamental, es el marco en el cual vamos a desarrollar nuestro escrito, donde vamos a desarrollar nuestras ideas. Si uno cree que poniéndole un título a un texto, ya a partir de ese título puede desarrollar las ideas, eso generalmente es limitante, porque la limitación está en que es tan amplio que puedes decir cualquier cosa de cualquier manera, ¿no es cierto? Y decir cualquier cosa de cualquier manera no es tener un texto organizado. Entonces el campo referencial no es la idea primigenia, no es la idea inicial, no es la idea inicial. Esa es una idea inicial, nada más. Esa idea inicial tiene que ser delimitada, y esa delimitación es lo que produce el campo referencial. Dentro de ese campo es que hay que establecer algunas ideas de desarrollo,
lo que llaman comúnmente ideas fuerza, ¿no es cierto? Las ideas fuerza, ¿no? Eso es. Hay que colocar esas ideas fuerza y ver en qué orden se van a desarrollar. Porque yo puedo tener ideas fuerza. Estas tres ideas me parece que están dentro del campo referencial y que son pertinentes. Ya, y entre ellas, ¿qué? Cualquiera, da lo mismo desarrollar primero una, después la otra, o volver sobre la tercera y después desarrollarla. No. Tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden de desarrollo. Primero esta, segundo esta, tercero esta. ¿Hay maneras de desarrollar? Sí, hay maneras de desarrollar. Eso está en la lógica del armado del texto. Efectivamente. Pero empezamos por ahí. Esta idea primero, la otra idea después y la otra idea después. Y si hay que sacar conclusiones es después del desarrollo de esas ideas. De ahí se sacan las conclusiones. No puede ser de otra manera. Ahora, este punto es un punto que, para terminar ya, para ir terminando ya la clase, ¿no? Es un punto que, en el cual ustedes tienen que tener una conciencia clara de que hay un trabajo que realizar cuando uno redacta. Hay un trabajo que realizar. No es que uno sea un trome redactando. Yo me considero un buen redactor. Me considero un buen redactor. Pero no saben lo que me cuesta llegar al texto final. O sea, tengo los recursos, pero me cuesta llegar al texto final. Les contaba que no es eso lo que queremos. ¿Qué cosa quieren? Esto. Eso, mira, eso tiene esta dificultad, esta otra. No, pero eso es lo que queremos. Ahora, desarrolla ese texto final. ¿No es cierto? Es un trabajo que hay que lograr. Y eso está en razón de lo que les decía yo al inicio de esta clase, de la materia de esta clase, ¿no? Que la claridad, ¿no es cierto?, del texto es lo que resume, al fin de cuentas, el tratamiento más o menos adecuado, más o menos competente, más o menos disciplinado, ¿no es cierto?, del desarrollo de la redacción. Rosa Tritaris decía en algún momento previo a esta clase, ¿no?, que son cada vez menos los que se preocupan por este arte de redactar, etcétera, etcétera. Yo lo voy a mirar desde otro punto de vista. Son cada vez menos los privilegiados que se preocupan por el arte de redactar. ¿Y por qué digo esto? No solamente porque tienen mayores mecanismos para entenderse a sí mismos, para entender a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, la reflexión sobre el lenguaje, que es la reflexión sobre la redacción, esto es lo que da. Sino porque además adquirir alta competencia en redacción supone que se abre un mercado cada vez más amplio para el trabajo. Miren, yo he tenido más posibilidades de elaborar en redacción general que en redacción de proyectos de ley. ¿Por qué? Yo decía, ¿pero por qué? Sí, los proyectos de ley son importantísimos. Sí, pues son importantísimos, pues hay que hacerlos bien, ¿no es cierto? ¿No? No, resulta que hay una preocupación de la gente por querer redactar de manera adecuada. Y eso significa que tienen un olfato, no solamente respecto de querer utilizar bien el lenguaje, querer hacer bien sus documentos, sino que eso también supone una apertura para un mercado laboral del cual uno puede vivir, ¿eh? Te lo digo así con conocimiento de causa. Hay personas como yo, ¿no es cierto?, que después de haber terminado mi ciclo laboral, ¿cierto?,
mis ingresos principales son justamente por competencia lingüística en la redacción. ¿No? Y ese sentido, digamos, de aplicación del conocimiento viene porque uno está constantemente en ese trabajo. ¿No es cierto? Un conjunto musical, para hacer un símil, ¿no? Un conjunto musical es llamado no solamente por cuánto cobra, sino por la calidad de la interpretación que tiene, ¿no? Por la diversidad. Igual pasa con el lenguaje, el que deja de practicar la redacción pierde. Hay que estar constantemente en el asunto. José, discúlpame, pero hay una cosa que estamos no ignorando de ninguna manera, pero sí no mencionando. Y yo creo que esta merma o este deterioro del lenguaje, del idioma, del uso de la redacción, ¿sabes qué? Yo creo que nace en la incompetencia de los maestros en los centros educativos. Yo creo que hoy tenemos profesores, con todo respeto, pero con algún conocimiento, ni en colegios privados ni en colegios públicos calificados. Entonces, ahí viene el problema. Ahí viene el problema, porque tú qué enseñas, ¿cómo sabes que te están enseñando bien? Y entonces se origina un vacío, y creo que en algún momento de las clases te lo mencioné, que tú pasas por el ministerio de lo que era el Ministerio de Economía y Finanzas y ves en la puerta, ahí en las gradas, a jóvenes con máquina de escribir que le van a redactar la solicitud para que la ingresen a la entidad pública. O sea, eso te pone de manifiesto la más absoluta incapacidad de nuestros jóvenes como consecuencia de una mala formación, ni siquiera profesional, escolar en los más, digamos, elementales niveles. Yo comparto esa opinión y la matizo solamente de la siguiente manera. ¿Por qué en los colegios ha desaparecido? Voy a empezar el curso de educación cívica. No voy a hablar del curso de educación premilitar, que para mí era estupendo, ¿no? Pero voy a empezar por ahí. Pero ustedes saben de que el curso de lenguaje se ha metido dentro de una matriz que se llama la matriz de comunicación. Y prácticamente la composición ya no existe. O sea, la composición de textos. Ya, pero eso sería, digamos, lo central respecto de nuestro curso. Pero lo que es importantísimo, aunque no es central, ¿dónde están los cursos de geografía? ¿Dónde están los cursos de historia? ¿Dónde están los cursos de filosofía y de lógica? ¿Y dónde están los cursos relacionados con economía política? Yo he llevado cursos. Nosotros llevamos cursos sobre los límites del Perú. Historia de los límites en tercero de media. O sea, el tema nace de una concepción de la ignorancia queriendo educar. Un ignorante no te puede educar. El doctor Peñalosa, ¿no es cierto?, que fue rector de la Universidad de Educación en sus primeros años, me refiero a la Cantuta, ¿no? Era una universidad muy prestigiosa, muy prestigiosa. Tenía gente importantísima dentro del mundo cultural. El doctor Peñalosa, cuando hizo Walter Peñalosa, ¿Perdón? Perdona, Walter Peñalosa, Walter, sí. que fue director de la prensa, Así es. que estuvo al servicio de Velasco. Así es, estuvo al servicio de Velasco, ¿no? Él fue uno de los que, junto con Salazar Bondi, ¿no?, hicieron la reforma de la educación en los años 70, ¿no? 75, 73, la reforma de la educación. Yo ya había salido, por supuesto, del colegio, ¿no? Y me di cuenta de la diferencia. O sea, dijeron,
tienen que tener una actitud crítica frente al mundo. O sea, nosotros no habíamos tenido una actitud crítica frente al mundo. O sea, los anteriores, los que habíamos estado. Nuestros profesores tampoco habían tenido una actitud crítica frente al mundo en el pensamiento de los de la reforma y de la educación. La pregunta es si desde esa época se pensó en una educación crítica, ¿sobre qué contenidos se pensó? ¿Sobre qué contenidos se pensó esa educación crítica? Y ahí un punto clave es el manejo del lenguaje, que ahora está totalmente deteriorado. Totalmente deteriorado. El vehículo de comunicación por excelencia ha sido subsumido, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, en la consultora que tengo, hablamos sobre temas relacionados con la elaboración de proyectos, sobre el parlamento, sobre lo que fuere, ¿no? Suponemos que saben escribir. Suponemos que son competentes en el manejo del lenguaje. Lo tenemos que suponer, pues, lo tenemos que suponer. Es como cuando a un traductor lo llaman de un estudio de traducción, se supone que sabe los idiomas, pues se supone que sabe escribirlos, se supone que sabe hacer las transferencias entre los idiomas. Se supone. Y ahora uno se da cuenta de que la suposición, en el caso del uso del lenguaje castellano, esta suposición de competencia lingüística no existe. Es muy baja. ¿No? Me acaban de llamar de un grupo de trabajo que quieren un curso de elaboración de proyectos, con mucho gusto. Lo vamos a hacer. Lo primero que les voy a decir, lo primero que les voy a preguntar en la primera clase es, ¿están seguros de que saben escribir? Se lo voy a preguntar. Porque están entrando en un nivel en el cual se nos entiende que tienen competencia lingüística general. Entonces, porque la estrategia para alguien que no sabe, que no tiene competencia lingüística para elaborar proyectos es distinta a a la estrategia de una persona que entra a enseñar elaboración de proyectos con gente que es versada, pues, ¿no? En el manejo del lenguaje. Bueno, ya este es un comentario final. Yo lo que quiero decirles es que no se descuiden de revisar bien el horario de las entrevistas que va a empezar el día miércoles. Si alguien tiene alguna dificultad horaria, procure no tenerla para no dilatar, ¿no? Procure no tenerla para no dilatar. Pero si alguien tiene una dificultad, me lo hace saber, ya vamos arreglando el asunto, ¿no? Y de verdad que les estoy muy agradecido porque cada clase me ha supuesto a mí una reflexión sobre mis conocimientos. De manera tal que, aunque ustedes no lo crean, no, aunque ustedes no lo crean, no, aunque ustedes no lo crean, me voy enriquecido mucho, no solamente por las intervenciones, sino porque cada clase me ha hecho reflexionar más sobre este tema. Bien, nos vamos viendo en las entrevistas. Después de las entrevistas, por supuesto, ustedes ahí sabrán su nota, etcétera. Y después de eso, en un tiempo prudencial que no va a ser muy largo, cada uno de ustedes recibirá su diploma. Los que no aprueben van a recibir un diploma de asistencia al curso. Porque se evalúa distinto que tú hayas asistido o que hayas aprobado, ¿no? Se evalúa distinto, ¿no? Un problema de asistencia al curso. Y en consecuencia, esos lo sabrán ustedes en el momento en el cual nos entrevistemos, ¿no? O sea, espero que todos aprueben, francamente, ese es mi deseo. Muy bien, muchas gracias por todo. Estoy atento a sus comunicaciones en el WhatsApp para responderlas. ¿Ah? Algunas no las he podido responder, las voy a responder esta noche, ¿no? Quizás un poco tarde, pero mañana las tendrán en sus WhatsApp personales.
Muy bien, ha sido un gusto conocerlos a casi todos, porque algunos ya los conocía de antes, sobre todo a mi buen amigo Joffrey David, ¿no? Que nos conocemos desde el colegio, pues, o sea, es una amistad de muchos años. Y a Solo una consulta, por favor. Blanca, 2 consultas, dígame. La presentación de nuestros trabajos es hasta el día de mañana al mediodía, dijo, ¿no? No, es hasta el día de pasado mañana, al mediodía. Pasado mañana. Ya, Así es. ok. Hasta el miércoles a mediodía. Miércoles, mediodía, ya. Gracias. Así es. Sí. Los trabajos se pueden Muchas presentar. gracias. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Gracias, buenas noches. Un gusto tenerlos en esta clase. profesor. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego, Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches a todos. Esa Rosita. Hasta luego. Hablamos. Nos vemos. Buenas Chao, chao. noches. Gracias, muy interesante. Hasta luego. Abrazo.